Listo, bueno, buenas tardes. Hoy estamos con Ojed Mauricio Lemos Mosquera y John González Guerrero, quien les habla, Paula Miranda Ruiz Garzón. Estamos en nuestra actividad número 4 de filosofía medieval y hoy nos corresponde hacer un debate que nosotros hemos decidido hacerlo sobre temas de feminismo, basándonos pues en Cristina de Pizan. Bueno, el contexto histórico de esta autora es más o menos entre finales del siglo XIV y principios del siglo XV en Francia. Ella es considerada una precursora del feminismo en la literatura medieval, cosa que pues de feminismo digamos que puede discutirse. Pero pues ella vivió en una sociedad patriarcal dominada por hombres, y sin embargo logró mantenerse como una escritora independiente tras quedar viuda. Sus obras más destacadas son La ciudad de las damas, que esa fue escrita en 1405, también el libro de las tres virtudes. Este también es nombrado como El tesoro de la ciudad de las damas, que es como una especie de continuación a esa primera obra. Y una tercera que se llama La visión de Cristina, que es como autobiográfica. Sus temas principales de escritura son defensa de las mujeres, educación femenina, virtud y sabiduría femenina. Esta palabra virtud es como importante, y también el rol social de la mujer. Mm, Quisiera pues dar ya inicio como tal al debate con esta frase que es: si se permitiera a las mujeres aprender como a los hombres, podrían igualarlos en sabiduría y virtud. Entonces, pues ella realmente fue la primera mujer en Europa que vivió de un trabajo como escritora. Y pues bueno, para dar inicio al debate quisiera empezar con la pregunta de, para Cristina de Pizan, ¿qué significa ser virtuosa? Y voy a empezar yo respondiéndola para ya dar la palabra. Creo que Ojed se salió. Sí, bueno, esperamos a que vuelva a conectarse. Mientras tanto, Creo pues que está podemos ir. conectado. Mientras tanto podemos ir como charlando y ya miramos que se conecte. Mm, Creo que para Cristina ser virtuosa no implica como necesariamente una sumisión, una pasividad, que creo que es mucho lo que les inculcaban en su época, sino actuar con sabiduría, prudencia, como rectitud, justicia, como con cierta pulcritud ética, digamos, en todos los aspectos de la vida. La virtud femenina para ella, pues en su pensamiento no es como una cualidad decorativa, como pues muchas, digamos, muchas cualidades femeninas que se han atribuido, sino más bien una fuerza, un poder, aunque valga ese término, ¿no? Que guía la conducta, especialmente hablando de un contexto social o contextos políticos. Cristina también logra redefinir la virtud como una combinación de inteligencia como práctica y dignidad moral. Ella habla mucho como de, pues de la dignidad realmente, como de esa reivindicación de la mujer. Entonces una mujer virtuosa no es obediente, sino pues al contrario, consciente de su valor. No sé si John quieras continuar o estamos respondiendo la pregunta de qué significa ser virtuosa para Cristina. Qué pena, es que tuve problemas técnicos y me sacó, pero ya estoy aquí nuevamente. Qué pena, compañeros. Dale, bueno, yo voy a contestar para que Ojed vaya organizando ahí las ideas mientras tanto. Eh, para Cristina, ¿qué significa ser virtuosa? Entonces, como decía ahorita Paula, ella maneja tres puntos claves o tres conceptos claves acerca de la virtud. Uno, eh, respecto a la razón, ¿sí? Cristina trabaja por la razón y unidas. Es una que moralmente es honesta, prudente, justa, modesta, leal.
trabajadoras. Pero también algo importante para Cristina, dentro del concepto de virtud, es el servicio al bien común. Ella muestra las mujeres virtuosas no solo eh, que se salvan a sí mismas, sino que también contribuyen al orden, la justicia, al bienestar de la sociedad. Y nombra como, por ejemplo, reinas, madres, sabias y mujeres religiosas. Yo creo que dentro de la virtud están esos tres aspectos: la razón, la integridad moral y el bien, el servicio al bien común. Bueno, perfecto. Compañeros, yo pienso que para Cristina de Pizán la parte de la virtud la manejaba en cómo se proyectaba hacia la mujer o cómo le expresaba a la mujer que debía capacitarse, sobre todo en esa época, que era una época en la que la educación estaba destinada solo para los hombres. Entonces ella hacía un hincapié, o sea, o mucho hincapié en que la mujer debía salirse de ese paradigma y comenzar a capacitarse, comenzar a romper estereotipos, comenzar a aportar a la sociedad y a que su pensamiento, su voz fuera escuchada, ¿sí? No solamente desde ciertas labores sociales, sino desde la academia. Entonces pienso que esa parte fue muy importante y sobre todo refleja también en esa época tan compleja, eh, sobre todo compleja porque la educación era limitada simplemente o para las personas que tuvieran dinero, para las personas que tuvieran cierto estatus, para reyes, para sacerdotes, pero también para la mujer. Entonces, a partir de esa virtud y de esa manera de poner a la mujer en una posición diferente sobre la sociedad, pienso que ahí se refleja la virtud que ella pudo tener. Correcto, gracias, Ojet, por tu aporte. Bueno, no sé, de pronto, como dentro de los temas que podíamos escoger, estaba este de Cristina de Pizán y el tema es feminismo. No sé si podemos responder si Cristina de Pizán, según este tiempo, se podría considerar como una mujer feminista o no, teniendo en cuenta un poco más moderno, ¿no? Y también hago, pues, al hacer esta pregunta, trato de hacer mi comentario, como hizo ahorita Paula, y yo diría que sí y no. Sí, porque obviamente ella defiende la dignidad de la mujer, busca la reivindicación femenina, visibilización de las mujeres, eh, creación de un espacio simbólico como el de la ciudad de las damas, ¿cierto? Eh, para las mujeres como tal. Entonces, sí se enfoca en rescatar la dignidad de la mujer. Sin embargo, teniendo en cuenta un poco el feminismo moderno, podemos ver que, digamos, no criticó, aunque denunció la injusticia de las estructuras, como lo dirían hoy en día, patriarcales, no, no se fue en contra de ellas como tal, sino que permitió que siguieran existiendo, ¿sí? No iba contra la jerarquía patriarcal ni de política ni religiosa. Solamente hacía denuncias de lo que estaba viviendo la mujer y lo que estaba padeciendo, lo podemos decir de esa manera, la mujer en la época de Cristina de Pizán. Pero no se fue directamente, como lo hacen hoy en día las estructuras feministas, contra las estructuras patriarcales. Entonces, digamos que fue como una precursora y estuvo muy adelantada para su época como mujer feminista, pero no estaría hoy incluida dentro de ese feminismo moderno que conocemos nosotros. Ese sería como mi punto de vista inicial. No sé si ustedes qué opinan.
Bueno, pues yo voy más o menos por la misma línea, digamos que pienso mucho en este término moderno del feminismo y es que en general los términos modernos, el mantra, digamos, subyacente a todos ellos es el cambio, el cambio radical, la ruptura. Y pues ella, a pesar de que sí critica la misoginia, cuestionó también los estereotipos de género, los roles de género, y algo muy importante que sí creo que podría, digamos, poner ese punto en debate es que reivindicó el derecho de las mujeres a la educación, que eso realmente es algo muy fuerte. Mm, yo creo que justamente es una precursora del pensamiento feminista porque, pero no llega a ser feminista porque a pesar de todas estas críticas y de todo esto que decía ella, no promovía como tal la igualdad entre hombres y mujeres, ya que ella estaba, digamos, adscrita a un marco ético y social que era pues monárquico, cristiano, entonces creo que también esa ruptura pues no se dio completamente, pero sí hubo una emergencia de un pensamiento. eh, pues muy transformador. Eso es lo que yo creería que no se puede llamar feminista, pero sí abre como una grieta ahí para que el feminismo entre. Bueno, yo pienso que más o sea, que el hecho o sea, de ejercer un feminismo como tal, lo que ella comenzó es hacer una denuncia en cuanto también, y pienso que también ese es el comienzo de todo proceso emancipatorio, ¿sí? Como comenzar a denunciar. Y ella lo que hacía era tratar de denunciar a hombres que dentro de la academia escribían que la mujer no era, por el hecho de solo ser mujer, no tenía capacidades para escribir, para crear, ¿sí? Pensaban de hecho en esa época que eran frívolas, que eran malas, ¿sí? Que se dedicaban como a dañar al hombre o a dañar las situaciones que el hombre estaba construyendo. Entonces me parece muy importante esa parte de denuncia, ¿sí? Y que creo que además es como el comienzo de ese proceso emancipatorio, ¿sí? Y bueno, es por ese lado que quería expresar pues, mis ideas. Sin embargo, ahora quiero yo plantear otra pregunta y es eh, que si realmente podemos pensar en que existe, digamos, un feminismo heterogéneo, o sea, que existe un feminismo que agrupe a todas las culturas, porque la mayoría de feminismos que nosotros, por lo menos aquí en Occidente, conocemos son los feminismos europeos o los feminismos americanos, que son de autoras como, en mi caso, no sé, está Bouvier, sí, para un caso más particular, Angela Davis, ¿sí? Que luchaba no solo por derechos de las mujeres, sino también por derechos civiles. Entonces, pienso que es importante también denotar o sea, la idea de que los feminismos o los derechos también de las mujeres también deben ir eh, muy ligados a las culturas, porque a veces implementamos o nos guiamos por un feminismo europeo y queremos implementar en diferentes, por lo menos en culturas del sur, en África, en culturas claramente orientales, y surgen situaciones que también tienen que ver mucho con el contexto. Claramente lo malo es malo en cualquier lugar del mundo, ¿sí? O sea, la esclavización es mala, la misoginia es mala, pero pienso que hay que ponerle un poco una lupa cultural y a través de esa lupa cultural, pues hacer una crítica más adecuada. Sí, ahí le doy el paso si quiere seguir debatiendo el tema Claro, o gracias. cambiar de tema. Yo tomo la pregunta. Sí,
Estoy de acuerdo con que el feminismo eh, se tiene que mirar desde cada cultura para poder entender a qué libertad estarían pidiendo o exigiendo las mujeres como tal. No es lo mismo un feminismo acá en América a un feminismo en Medio Oriente, ¿cierto? No es el mismo trato que se está viviendo hoy a las mujeres aquí en Colombia y en América Latina al Chicos, yo trato creo que que no se está da. grabando. ¿Tú lo habías puesto a grabar? Sí, pero Sí, si me sí. salí, no sé si quedó No, grabando, sí está grabando, sí. A mí me parece que Ah, sí. bueno, porque yo no la puedo descargar. Qué pena. listo, dale. Sigamos acá y ya Me entonces interrumpí miramos porque a me ver qué hay asusté. para que termine. Tranquilo, no te preocupes. Estaba diciendo que no es la misma libertad que buscaría una mujer aquí en Colombia a una libertad que buscaría una mujer, digamos, allá en Medio Oriente, donde realmente, más que un patriarcado, sí hay más como una especie de machismo. Aquí también se vive un machismo disfrazado, ¿cierto? De libertad. Entonces, sí hay que buscar y analizar bien el feminismo dependiendo las culturas. Algo que me gusta de Cristina de Pizán es que ella es teóloga, es filósofa, religiosa, y va mezclando todo, ¿no? Y como decía Ojet, ella más que buscar hacer un feminismo radical, ella hace una denuncia. Que decía Ojet también me gusta que ella denuncia con nombre propio, hablando, digamos, de Ovidio, hablando de Aristóteles, los nombra. Es más, nombra hasta el mismo San Agustín de Hipona, el santo de los santos, ¿cierto? Entonces, es impresionante cómo ella se atreve, ¿sí?, a hacer todas estas denuncias. Y viéndolo desde la parte cultural, algo que me impacta un poco es viéndolo desde el punto de vista religioso. Tú vas a la Biblia, vas a encontrar un pasaje donde el apóstol Pablo le habla a la iglesia en Galacia, en el libro, en la carta a los Gálatas, capítulo 3 versículo 28, donde Pablo enseña y dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. También lo que sigue diciendo, no hay hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Fíjense que en una cultura tan machista, tan patriarcal como la cultura judía, Jesús, que es el líder de la religión cristiana, ya deja por medio de sus apóstoles una enseñanza de feminismo, de lo que veríamos así como algo feminista, ¿no? De que no es tanto de que la mujer esté por encima del hombre, obviamente el hombre no esté por encima de la mujer, sino que estén a la par. Por eso dice no hay hombre ni mujer, sino que todos son uno. Hay una igualdad, es algo bonito. Y eso es cultural, eso también es cultural. Sí, yo por mi parte, más que digamos, un aporte así afirmativo, creo que la pregunta que hace Ojed me deja más preguntas. Porque, por ejemplo, pues claro, todos estamos, digamos, enmarcados en estas lógicas de Occidente y por lo tanto del feminismo occidental. Entonces pensaba que hay de pronto ciertas conductas o prácticas o incluso tradiciones de, no sé, ciertas comunidades de territorios, sea en Latinoamérica, sea en África o incluso en Asia, que por el feminismo occidental pueden ser consideradas machistas. Sin embargo, si se va a ver la connotación que estas prácticas o estos hábitos tienen para estas comunidades, pues uno se puede dar cuenta de que incluso podría ser lo contrario. Creo que no tengo un ejemplo claro en este momento, pero por lo menos desde las danzas, que es un campo en el que me muevo, lo he podido evidenciar así. Sí, Ojet, ¿qué ibas a decir? No, yo tengo un ejemplo para cuando termines, un ejemplo puntual, pero bien. No, sí, sí, dilo. Yo tengo un ejemplo, por lo menos hay una filósofa africana que se llama Oyeronke Oyumumi, ella es nigeriana, y ella decía que las categorías de mujer y hombre
no existían en su comunidad antes de la colonización. O sea que los grados jerárquicos eran por edad y por la importancia o la sabiduría que esa persona tenía dentro de su comunidad. O sea, que el hecho no se discriminaba por ser mujer o hombre, sino que esa categoría no existía. Los mayores eran los que tenían mayor edad y tenían una jerarquía dentro de la comunidad, o sea, que ejercían una labor social. Entonces, ese término que ella dice, ese término fue un término que introdujo, digamos, la colonización, que introdujo Occidente para de alguna manera dividir lo que nosotros somos como comunidad, esa es la comunidad yoruba. Entonces, ese es un ejemplo puntual para que lo tengan ahí presente. Sí, sí, súper interesante. Pues justamente desde las danzas también se ve eso. Danzas yoruba se ve. Danzas, por ejemplo, con respecto al joropo, pero el joropo indígena, mm, digamos que desde afuera uno podría decir que hay como cosas dinámicas, extrañas, pero en realidad cuando uno se va a ver, eh, pues el trasfondo de las cosas no es así. No sé si alguien quiera como agregar algo más o si podemos ir cerrando. ¿No? Bueno, creo que una reflexión muy interesante que nos dejó este debate, esta charla, es también cómo empezamos a cuestionarnos los conceptos. No digo que descolonizar todavía, pero sí a cuestionar los marcos lógicos que pues nos rigen, que son los de Occidente. Y de cómo de pronto podemos ver que desde la Edad Media ya hay unos esbozos de todo lo que pasa históricamente, políticamente, filosóficamente en la modernidad. Entonces creo que eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Perfecto, muchas gracias. Dios les bendiga. Ojet, si te deja de tener la grabación. No, ¿te acuerdas que te dije que no? Sí, pues probemos Ah, espera, salirnos detener, todos. sí, detener. Sí, vale.